Tenemos ahora la definición de complemento. Esta la vamos a denotar de la siguiente forma, ya que están todos los elementos que no están incluidos en A. O sea, para todo X que está en el complemento de A, es equivalente a decir de que X está en el universo y no está en A. O sea, para todo X en el complemento de A, X no está en A, que lo podemos ver en este gráfico de acá. Ahora estamos considerando el recuadro con el universo. Todos los elementos que no están en A son el complemento de A. O sea, me pueden tomar elementos que están en B, que no están en A, ni tampoco en B, y van a ser solamente el universo. O sea, el área achurada. Además tenemos la diferencia entre dos conjuntos, que se va a notar A, barrita, B, como el conjunto formado por los elementos que están en A y que no están en B. De manera formal, vamos a tener de que A, rayita, B, es igual a A inter B complemento. O sea, si lo vemos de esta forma, los elementos que están en A, pero que no están en B. O sea, estaríamos restándole la intersección. Y tenemos que fijarnos. Si hubiera dado el caso de que A es un conjunto por aquí, B es un conjunto por acá, o sea, dos conjuntos disjuntos que no tienen nada en común, la diferencia de A con B va a ser solamente A. Los elementos que están en A y no están en B. Tenemos nuestras propiedades ahora, que son para los conjuntos. Si se fijan al final, esto es más o menos parecido a lo que teníamos con lógica. Tenemos las leyes de Morgan también acá. Donde tenemos que el complemento de A unido con B es equivalente o es igual al complemento de A intersectado con el complemento de B. De manera similar, el complemento de A inter B es igual al complemento de A unido con el complemento de B. Si se fijan, es más o menos parecido a cuando teníamos la negación de P o Q es igual a no P y no Q, y la negación de P y Q es no P o no Q. Que al final es la misma idea. Si se fijan, las uniones se traducen en O y las intersecciones se traducen en I. El elemento está en A o está en B. El elemento está en A y está en B. Si se fijan, es una función proposicional al final. Otra propiedad que tenemos acá es que si A es subconjunto de B, es equivalente a decir de que el complemento de B es un subconjunto del complemento de A. La doble negación, por así decirlo. El complemento del complemento de A es A. Mismo tema que cuando teníamos la doble negación, la negación de no P, o cuando les dije en la sesión anterior, el negativo de menos 1. A unido con su complemento, X está en A o no está en A. Si se fijan, al final es un P o no P. Eso es verdad. Va a estar en el universo al final, con lo que estamos trabajando. Un X que está en A y al mismo tiempo no está en A, no hay ninguno que cumpla eso. De ahí que nuestro resultado sea el conjunto vacío. Ahora tenemos la diferencia simétrica. Un elemento de X se dice que pertenece a la diferencia simétrica entre A y B, que se denota A, triangulito B, si y solamente si X está en A pero no en B, o bien en B pero no en A. De manera similar, tenemos acá, de manera formal, perdón, A triangulito B igual A diferencia B unido con B diferencia A. Eso se ve de esta forma. Aquí es donde efectivamente tenemos la unión de los dos conjuntos menos la intersección. Son los elementos que están en A y no están en B. O sea, serían solamente estos, este conjunto de acá, sacándole esta muesca, unidos con los conjuntos de B que no están en A. O sea, B sin la muesca. Por ende tenemos este como Pac-Man medio curvo por un lado y el otro Pac-Man medio curvo por el otro lado. Esta definición tiene propiedades, obviamente, como toda la idea. Tenemos sean A, B y C conjuntos. La primera nos dice que la diferencia simétrica entre A y B es igual a lo que les estaba diciendo recién. La unión de A con B menos la intersección de A con B. Y vamos viendo el resto de las propiedades. La diferencia simétrica es para los dos lados. A triangulito B es igual que B triangulito A. Es asociativa, es decir, es lo mismo decir A triangulito B y luego hacerlo con C, que primero hacerlo B con C para luego diferenciar con A. La diferencia simétrica de A con A es vacía, ya que los elementos que están en A, pero que no están en A, vacío. A, diferencia simétrica con el vacío, es A.
todos los elementos que están en A, pero que no están en el vacío, o sea, todos los elementos de A al final. Y también es distributiva. A inter B diferencia simétrica con C es lo mismo que A inter B diferencia simétrica con A inter C. Tenemos el conjunto potencia también. Sea otro conjunto A, vamos a llamar el conjunto potencia de A y lo vamos a anotar como P mayúscula de A al conjunto de todos los subconjuntos de A. P de A, o el conjunto potencia, se conoce también como el conjunto de las partes de A. Formalmente vamos a tener de que para todo X que pertenece a las partes de A, se tiene de que X es un subconjunto de A. Ahora notemos de que me estoy refiriendo a una X mayúscula, no a la X como elemento, sino que a X como conjunto. Notemos también de que siempre el vacío pertenece a las partes de A, como es un subconjunto, y A, dado que también es un subconjunto de A, también pertenece a las partes de A. Tengamos este ejemplo. Suponga que A es 1, 2, 3. En las partes de A están todos los subconjuntos de A. O sea, vamos a tener que el conjunto de las partes de A tiene a vacío, a un conjunto único que tiene el 1, conjunto unitario 2 que tiene el 2, conjunto unitario que tiene el 3, los distintos pares, el 1 con el 2, el 1 con el 3 y el 2 con el 3, y el conjunto completo, 1, 2, 3. Ahora, supongamos que el conjunto A fuera solamente vacío. Los subconjuntos de A va a ser solamente el mismo vacío. Luego las partes de vacío es vacío. Tengamos cuidado de eso sí, de que el conjunto vacío es distinto de este conjunto que tenemos acá, ya que el primero es el conjunto vacío, o sea, no tiene nada, y el segundo es un conjunto que tiene a vacío, o sea, vacío pertenece a este conjunto. Y de ahí podemos hacer esto de manera recursiva para poder decir que las partes de vacío va a generar otro conjunto más, ya que, como dijimos, de que vacío es un subconjunto de todos los conjuntos, este que estoy generando acá es un nuevo conjunto, o sea, las partes de un conjunto que tiene a vacío, o sea, va a tener vacío y el conjunto que tiene a vacío. De manera análoga podemos ir haciéndolo recursivamente para generar un conjunto infinito lleno de puro vacío. Ahora que ya tenemos el concepto de que hay distintos conjuntos, tenemos que los conjuntos A y B, o sea, A, B y B, A son idénticos. Ambos contienen los mismos elementos. Pero nos gustaría distinguir algo que nos permita diferenciar el hecho de que A, B es distinto de B, A. De ahí es donde introducimos el concepto de par ordenado. El par ordenado se define formalmente de la siguiente manera, de que A, B es igual a X, Y, es equivalente a decir de que A es igual a X y B es igual a Y. Esto, si se fijan, es más o menos como cuando estamos haciendo descripción en el plano cartesiano, para cuando estamos tratando de definir la posición de un punto. Para ese tipo de cosas nos interesa de que sea un par ordenado bien específico. A mí no me sirve de decir el 4,5 que el 5,4. Son posiciones distintas. De ahí que también me interesa el orden. Así como les estaba diciendo recién para el plano cartesiano surge de otro lado, que es primero el producto cartesiano. El producto cartesiano de A con B, que se denota A cruz B, se denota de la siguiente manera. Para todos los X, Y que pertenecen a A cruz B, significa de que X pertenece a A e Y pertenece a B. Como ejemplo, tenemos que si el conjunto A es 1, 2, 3 y el conjunto B es 3,6, se tiene que A cruz B va a generar los distintos pares. Va a ser el 1 con el 3, el 1 con el 6, el 2 con el 3, el 2 con el 6, el 3 con el 3 y el 3 con el 6. Si se fijan, aquí tenemos una situación de que se generó un par que eventualmente es igual, o sea, sería como un A, B igual a un B, A, pero es un caso particular. No va a ser siempre de que se cumpla eso. En general yo no voy a poder decir de que, por ejemplo, para este conjunto no existe el 6,3, porque el 6 es un elemento del conjunto B. Tenemos nuestras propiedades. Sean estos conjuntos A, B, B', C y D. Tenemos la propiedad A' es un subconjunto de A y B' es un subconjunto de B. Esto implica entonces de que A' cruz B' es un subconjunto de A cruz B. Por otro lado tenemos que A cruz B intersectado con C cruz D es igual a decir que A intersectado con C
trus B intersectado con D. ¿Ya? Vamos a demostrar de manera rápida solamente la primera. Sean X, Y pertenecientes al conjunto A' trus B'. Por definición sabemos de que X pertenece a A'. Y también tenemos de que Y pertenece a B'. Como A' es un subconjunto de A y B' es un subconjunto de B, se tiene que X pertenece a A y además Y pertenece a B. O sea que X, Y pertenece a A trus B. En la sesión 1 les dije de que habían distintos tipos de demostraciones. Acá vamos a ver otra en particular que es la que se usa harto, que es la reducción al absurdo. Ahora la vamos a explicar un poco más. Supongamos que queremos demostrar que la proposición R es verdadera. Lo que se hace es asumir que R es falsa y llegar a una contradicción. O sea, se está probando de que en el mundo de nosotros, R no puede ser verdadera. Le tuve que poner esta como colita de chancho porque no logré ponerle la barra arriba. Pero entendamos de que también se le puede decir de esta forma, como un tema de notación. Si R es una implicancia del tipo P implica Q, entonces, en una demostración por el absurdo, lo que tendríamos que asumir para llegar a la contradicción es que P implica Q, o sea, P y no Q. Y vamos a demostrar la siguiente propiedad usando la reducción al absurdo. Si A es igual a B, entonces A trus B es igual que B trus A. Para este lado es una demostración directa, ya que si A es igual a B, son el mismo conjunto. Entonces yo puedo reemplazar A por otra B, o B por A. Entonces va a ser A igual A, entonces A trus A es lo mismo que A trus A. Es directo al final. Ahora veámonos para el otro lado. Aquí vamos a reducirlo al absurdo. Supongamos que A trus B es igual a B trus A, pero que además A es distinto de B. Ahí es donde empezamos a hacer la reducción. Como A es distinto de B, podemos asumir, sin perder la generalidad, que existe un X tal que pertenece, o sea, un X en A tal que no pertenece a B, ya que son distintas. O si esto no ocurriese, tendría que existir algún X que pertenece a B, pero que no pertenece a A. Entonces tengamos un Y que pertenece a B. Luego se tiene que X, Y pertenece a A trus B, pero X, Y no pertenece a B trus A. Por ende, esto está contradiciendo el hecho de que A trus B es igual a B trus A. O sea, llegamos a una situación contradictoria, reducción al absurdo, por ende, la propiedad original sí es verdadera. Cuantificando sobre conjuntos. Tenemos también los cuantificadores que vimos anteriormente en la sesión 1. También se aplican para los conjuntos. Tenemos, dado un conjunto A y una función proporcional P de X, podemos escribir cuantificadores en los que solo nos interese ver lo que ocurre a los elementos de A. Tenemos así las proposiciones. Para todo X en A se tiene P de X, que significa que P de X debe ser cierto para todos los elementos del conjunto A. Notar que esta proposición es equivalente a decir de que para todo X en A implica que hay P de X. De manera similar tenemos que existe un X en A tal que P de X. Y la tercera que es existe un único X en A tal que P de X. Por otro lado tenemos las negaciones. Las negaciones para los cuantificadores de conjuntos son las que tenemos acá. Si negamos esta proposición, para todo X que pertenece a A se tiene P de X, entonces tenemos de que existe un X en A tal que no se tiene P de X. La segunda es, si negamos esto, la existencia de un X en A tal que P de X se tiene que para todos los X en A no se cumple P de X. De manera final, si negamos la existencia de un único X en A tal que se cumpla P de X, entonces es lo mismo que decir que para todos los X en A no se cumple X o existe algún X, Y en A tal que P de X y P de y X es distinto de Y. O sea, significa, esta de acá, hay dos opciones, considerando de que la existencia de un único, son dos pasos. Primero que exista y segundo que sea único. Entonces, si yo lo niego, hay dos opciones. O que no se cumple para ninguno, o que de cumplirse, se cumple para más de uno. ¿Ya? Entonces son dos formas distintas, o sea, son dos formas por las que puede fallar la existencia de unicidad en un conjunto. Y la existencia de unicidad en cualquier tema, tanto para lógica, conjunto, o para toda la materia que vayamos viendo después. Bueno chicos, eso fue lo que teníamos preparado para la clase de hoy día, para el tema de conjuntos. Espero haberles resuelto más o menos el concepto de lo que significa la teoría de conjuntos, que se entendiera bien qué era lo que significa la unión, la intersección,
la diferencia simétrica y los distintos cuantificadores que tenemos en la teoría de conjuntos. También entender el concepto de qué es universo, qué es el conjunto vacío y qué es el complemento. Esperando que esto les haya sido de utilidad y que tengan todas sus dudas resueltas. Si todavía llegan a tener alguna duda, pueden anotarla para poder resolverla después en la próxima sesión o en la sesión en vivo, para poder tener todas las ideas claras e irlas resolviendo de manera tal de que no se vayan acumulando dudas de una sesión a otra en general. Espero que les haya servido. Muchas gracias y hasta luego.